tal? Muy buenas noches. Les propongo que se acerquen un poquito para que participen directamente de la conversación que voy a sostener con una persona muy especial. Es de Ensenada. Su nombre es Natalia Arroyo. Es compositora, investigadora, maestra, cantante y antes que nada, una extraordinaria violinista. Ha hecho estudios musicales en muy diversas partes del mundo y concretamente en Buenos Aires fue a una academia donde estudió folclore y tango. Y hablando del tango, yo creo que usted sabe que está a punto de cumplirse un aniversario más de la muerte de Astor Piazzolla, el mejor compositor de tangos del mundo y uno de los más brillantes y notables bandoneonistas. Pensé, Natalia, que este era un muy buen pretexto para invitarte, ya que tú has sido violín solista en dos orquestas muy importantes, la del maestro Holguín y la del maestro Mederos. Muy buenas noches y gracias por aceptar la entrevista. Muy buenas noches, estoy muy feliz de estar de nuevo en el programa, que es para mí un gustazo enorme. ¿Tienes alguna relación particular con Piazzolla? Sí, fueron de mis primeros acercamientos con el tango, de cuando estudié clásico, que comencé como a los 7, 8 años, sí. Y ahí empezaron mis pininos hacia otra música, además de la clásica. Y empecé a escuchar Oblivion, que es una pieza muy expresiva y muy hermosa de Piazzolla. Fue, creo que la primera que toqué del maestro Piazzolla, y después ya comencé con La muerte del ángel, después Las cuatro estaciones. Y hay una composición muy bella, por lo menos a mí me lo parece que es la que le escribió a su abuelo. Sí, ¿cuál es, maestro? Como para despedirlo. Adiós al nono o La muerte del ángel. Sí. Adiós nonino. Exactamente, sí. Exactamente. Es sí, es hermosísima. Sí, es que Piazzolla es muy profundo, muy profundo. Ahora, yo no sé qué tan difícil es interpretar el tango, concretamente el escrito por Piazzolla. Sí, a mí me costó un poco cuando me fui a vivir a Buenos Aires a estudiar el tango. No lo conocía bien más que versiones un poco más hechas más estilo Hollywood. Sí. Y cuando llegué al puerto, a Buenos Aires, empecé a entender cómo era la profundidad del tango. Y es porque es el reflejo de la personalidad del porteño. Es muy intensa, es muy expresiva. Y para tocarlo tienes que tener un sonido súper profundo en el instrumento. Entonces comencé a explorar esas sonoridades del violín, donde, técnicamente pues es hacer mucho más, un sonido más fuerte, y sobre todo la acentuación que cambia, a diferencia de la música clásica. Entonces, digamos, está en los detalles es lo que hace la diferencia. Bueno, yo estoy encantada de escucharte y desde luego agradecida porque, insisto, aceptaste esta entrevista a pesar de que te encuentras en Canadá. ¿Qué estás haciendo ahí? Sí, nos venimos con mi familia, mi esposo y mi hija. Hace como 8 meses llegamos directo al invierno. Ay. Y sí, fue un poco duro, muy bonito en cuestión de paisaje. Es hermosísimo, pero las temperaturas sí son muy extremas, menos 20, menos 30. ¿Estás ahí para realizar un proyecto? Estamos aquí por trabajo de mi esposo, por una temporada, y yo aquí estoy haciendo otras cosas con la música. Apenas cerré un proyecto con el Fonca en México. Ahora... Los paisajes canadienses son maravillosos. No te diré que conozco muchísimos, pero alguna vez viví en Toronto y recuerdo la blancura de la nieve. Recuerdo que me hacía falta el color de las casas, de las paredes que vemos aquí. Esa monotonía, y lo digo entre comillas, ¿afecta de alguna manera tu composición? ¿Influye en ella? Sí, completamente. Justo escribí una nueva canción sobre el invierno porque fue tan duro para mí, el no poder salir, el ver solamente esas dos tonalidades, el blanco y el negro de los troncos de los árboles. Fue muy bonito, pero sí, mi composición definitivamente cambió. Pero lo que más me sorprendió es ver el cambio del invierno
a la primavera. Es prodigioso, de la noche a la mañana. Ver los Sí. brotes verdes y las flores es una cosa maravillosa. Sí, fue así como que pasó de un día amaneció el sol durísimo y la nieve se fue y la vida, ¡pum!, surgió de nuevo. Y la vida surgió. Y hablando de vida, recuerdo tu más reciente grabación, Isla de Vida y Arte. Es un trabajo muy importante, reciente, en donde se concentran muchos de tus intereses. Me gustaría que hablaras de eso, por favor. Sí, ese trabajo me gusta mucho, me apasiona. Llevo haciéndolo como 9, 10 años con la Organización de Conservación de Islas de Ensenada. Extraordinaria organización, ¿eh? Sí, sí, maravillosa. Son amigos biólogos, oceanólogos con los que he trabajado muy de la mano y he visto su trabajo, que es una entrega total a irse a las islas, trabajar con la comunidad, que esa era la parte donde entraba yo. Además, algo muy bonito, en una de las composiciones, aunque no sé si en todas, porque no lo he oído todo, participan los niños, los hijos de los pescadores, que eso me parece maravilloso, ¿no? Sí, son los niños de Isla Guadalupe. Con ellos empezamos a trabajar hace 6 años más o menos y poco a poco empezamos a fortalecer ese vínculo y a través de ellos, de su forma de ver su entorno, yo realicé esta canción El Mérgulo, que es esta ave pequeñita que habita en Isla Guadalupe. La conoces, debe ser hermosísima, además me conmueve que puede lanzarse de 600 metros en busca de sus padres, puede ir volando, aunque sea pequeño, para encontrarse con sus padres. Sí, es hermosa. Encontramos una estando en Isla Guadalupe, son pequeñitas, son blanco y negro, son como pingüinitos chiquitos. Y es increíble todo el trayecto que tienen que hacer desde que nacen para reunirse justamente con sus padres en el mar. Y por el puro canto es lo que los es como su antena, su guía. Sí, y por medio con los niños lo que hacíamos era, bueno, ir a observar, que ellos te platican sus sensaciones, porque ellos crecen con todo esta fauna, esta flora, sí. Y ya después, por medio de ejercicios, de escritura, yo lo mezclé y le di un poco de forma y compuse la música. Y en una oportunidad que ellos fueron a Ensenada, ya hicimos una grabación en un estudio y yo decidí darles voz a ellos. O sea, dije, pues que ellos sean los que cantan su canción de su entorno. Me gusta mucho un aspecto de tu trabajo como maestra. Dices que vas a caminar con los niños y que los enseñas a que distingan los sonidos que los rodean, a que escuchen el canto de los pájaros y a que clasifiquen su tono. Sí, les digo, es mucho sobre aprender esos como patrones que tienen los pájaros, ¿no? Sí. Entonces, de esa forma los niños empiezan a diferenciar, porque en un principio, si no pones atención, puedes escuchar todo homogéneo. Entonces hacemos muchos esos ejercicios y luego les digo, a ver, voy a tratar de imitarlo con el violín o ahora con el piano. Entonces ellos mismos empiezan a involucrarse y a agudizar su oído, y eso me encanta. Hay alguien que dice, lamentablemente no recuerdo el nombre, dice lo siguiente: las ciudades cuentan historias, la naturaleza cuenta sinfonías. Exacto. Sí, de ahí viene toda la música, todos los sonidos uno puede encontrarlos en la naturaleza. ¿Invitas a tus alumnos, a esos niños maravillosos, a que escriban música como puedan? Sí, hacemos ejercicios de improvisación. Generalmente lo hacemos con el canto, porque como los talleres no duran tanto tiempo, no hay oportunidad de tener por ahora los instrumentos. Pero sí les digo, a ver, creen una melodía, entonces hago yo acompañamiento con la jarana y ellos sobre eso empiezan a cantar. Entonces, plantar una semillita ahí, porque para mí la creación, la creatividad tiene que estar desde pequeños. Tu concepto del arte, o uno de los ángulos desde los cuales ves el arte, es también muy generoso y muy sabio.
Comentas, la música puede salvar a la naturaleza, la música puede salvar a las especies, a las aves. Así es, porque creo que, bueno, la música te llega, como todos lo sabemos, directo al corazón. Y yo recuerdo la primera vez que fui a una isla, yo no conocía bien el entorno y llegué con música de Veracruz, cantando la iguana, el pájaro cú, la guacamaya. Y los niños les gustó, pero no se lograron conectar al 100% en la letra, porque eran aves que ellos no conocían. Entonces ahí fue cuando se me vino la idea, dije, a ver, yo soy una externa que vengo a conocer su isla y quiero que ustedes hagan que yo me enamore de las aves que ustedes tienen aquí. Entonces empezamos a utilizar pues esta arma. Tengo entendido que tú escribes composiciones de cada una de las islas donde trabajas. A la fecha es una docena. ¿Cuáles son esas islas y cómo te relacionas en ese sentido con ese territorio tan especial y tan atractivo y misterioso que es una isla? Sí, en las islas que hemos visitado es, bueno, Isla Guadalupe, Isla Todos Santos, que está enfrente de Ensenada, Bahía Asunción, Isla de Cedros, Isla Natividad. Son básicamente 5 o 6 islas. Y mi conexión es porque todas tienen el mismo contraste de desierto y mar. Y es donde yo crecí. Ese contraste donde ves el árido, con pequeños matorrales y de pronto la profundidad del mar Pacífico. Natalia, ¿te puedo pedir que me permitas hacer una pausa? Es necesario y regreso enseguida. Muchas gracias. La infancia de Natalia es prodigiosa, es fascinante. Está toda relacionada con el mar. Es más, esa palabra está constantemente presente en tus composiciones. Sí, es algo que no puedo evitar. No puedo evitar dejarlo a un lado. Crecimos en el mar, en Ensenada, en el Océano Pacífico y desde pequeñas éramos llevadas al mar, ya sea por el trabajo de mi papá o ya sea por la escuela, donde hacíamos pequeños viajes a ver las ballenas. Entonces, creo que mi relación más fuerte es con el mar. Es la presencia que te envuelve, la presencia que te inspira, donde comienza y termina todo para ti. Sí, completamente. Sí, perdón, sí, el mar siempre es donde voy a volver. No importa que esté como ahora en Canadá, siempre va a haber algo que me lleve de vuelta al mar. De pequeña tenías un anhelo, vivir en un faro. ¿Por qué? Yo creo que era un cuento que me contaba mi mamá. Cuéntanoslo. Sí, solo recuerdo que era una pequeña familia, bueno, el farero con su esposa y un niño. Y lo que me fascinaba de ese cuento era cómo relataban todos los sonidos alrededor, de cuando salían las gaviotas porque era la hora del almuerzo, cuando el niño jugaba a la pelota en la planicie, o cuando había que prender el faro porque ya daba el atardecer. Entonces eran todos esos detalles, mi imaginación volaba durísimo y siempre he tenido esa fascinación por los faros. Y también, bueno, enfrente de la casa de mis papás está la isla de Todos Santos y hay un faro, entonces también era como algo que para mí era muy real. Ahí estaba, no había podido ir, pero a través del cuento me imaginaba cómo era. Uno se imagina siempre el faro, su luz y la tormenta. Sí, a lo mejor tiene, sí. Y curiosamente el mar Pacífico, que no tiene nada de Pacífico, es con un oleaje muy fuerte, entonces también a mí me gusta el contraste. Soy más de ese mar agitado.
es lo que me Un atrae. agitado que no aparece, o por lo menos no aparece con ese ritmo en tus composiciones. Hay una especie de encantadora serenidad, no indiferencia de ninguna manera, pero hay una serenidad. Sí, puede ser que a lo mejor por mi instrumento, que es de notas largas, bueno, uno puede tocar rápido, pero yo nunca he sido muy seguidora de las piezas rápidas, siempre me he sentido cómoda con notas, a lo mejor tiene que ver un poco con eso, que mi instrumento me dio esa serenidad. Tú estudiaste jazz, tomaste clases de improvisación y de un ritmo que se llama bluegrass. Entiendo que surgió en los años 40. Trato de entenderlo y lo concibo como una mezcla justamente de jazz, de country, de blues, no sé. Me gustaría que lo definieras tú. Sí, el bluegrass sería como el antecesor del el country, que ahora se conoce que es el country sería un poco más balada. Uh-huh. Y el violín del bluegrass es muchísima improvisación y es un ritmo muy rápido. No estoy tan familiarizada con el género. Hice algunos estudios en Estados Unidos. Sí, en Ohio, ¿no? En Columbus. Sí, en Ohio estuve dos veces haciendo un curso intensivo, pero me parece que además está muy de la mano con música del norte de México, que en el violín no la hemos hecho tanto en el país, lo hemos hecho más con el acordeón, pero son géneros que están hermandados. Hablabas de algo que es fascinante, la improvisación. ¿Cómo te lanzas a ella? ¿Qué tanto tiene fronteras o barreras? En realidad no tiene. Yo creo que cada uno, dependiendo en qué género estés tocando o cómo sea tu personalidad, uno mismo se pone esas barreras. En mi caso, yo soy bastante tonal. Me gusta, porque la música tradicional ha sido como mi maestra. Entonces, generalmente, pues, seguimos un patrón. Pero cuando la empecé a descubrir y a saborizar mucho más fue cuando estuve tocando son jarocho con son de madera. Claro. Y ahí era todo improvisación, o sea, sobre una melodía ya establecida, pero todas las demás se iban realizando en el momento. Entonces era mucho de estar escuchando lo que hacía el requinto y ahí empecé a desarrollar sobre todo la improvisación. Ya después me pasé al jazz y ahí empecé a explorar ya otras sonoridades. Hay un aspecto de la improvisación que es fascinante e inquietante a la vez. No se puede quedar. Se va. Sí, es cierto. Y hay veces que uno quisiera que poderlo repetirlo, poderlo escuchar. Sí. Pero sí, con el ensamble con el que ahora estamos trabajando, la improvisación es básica. Creo que ninguno de los tres podemos evitar improvisar. ¿Como cantante improvisas? No, ahí sí. Te apegas a las letras. Sí, bueno, cuando cuando canto son jarocho, sí, porque la melodía siempre uno la va variando, pero en las composiciones que hago, sí me mantengo en las melodías. Eres compositora, cantante, violinista, maestra, investigadora. ¿Dónde está la Natalia? Yo creo que en todas partes, pero tú lo sabes mejor, por supuesto. ¿Dónde está la Natalia más intensa, la que quiere seguir viviendo en un faro? Ay, pues es difícil porque yo creo que la música es lo que más, es donde tengo la mayor intensidad y es lo que me tiene siempre como queriendo moverme. ¿Como intérprete y como compositora? Sí, probablemente más como compositora. ¿Qué se siente? Porque debe ser una experiencia maravillosa traducir para los demás tus pensamientos, tu inspiración. Ay, es bien como, sí, es como soltar toda esa energía que uno va guardando.
Y, por ejemplo, ahora pues que venimos de la pandemia, yo coincidió la pandemia con que tuve a mi bebé, entonces fue Felicidades otra vez. doblemente, ay, muchas gracias. Sí, fue doblemente, pues el estar en casa, el estar con atención a un nuevo ser, entonces la creatividad ahí estaba, se estaba desarrollando, pero no sabía en qué momento se iba a escuchar en el otro lado, o sea, afuera de mi casa. Y, y fue tanta la creatividad que estuve yo guardando en este tiempo, que de pronto el año pasado fue un despliegue de arreglos, de composiciones, y sentí así como, salió algo de mí. ¿A quién le lees antes de darlas a conocer tus composiciones? ¿O no se las das a nadie? Se las doy las letras a mi mamá. ¿Qué hace tu Y mamá? Háblame de ella. mi mamá es historiadora, y es maestra en la universidad, pero da clases de historia del arte a los alumnos de música y a los alumnos de artes visuales. Qué bonito. Y a mamá le fascina la lectura. Desde niñas, bueno, los cuentos del Faro, todo. Entonces, es muy crítica, pero bueno, crítica bien. Entonces, siempre las letras se las muestro a ella. Tu padre tiene un trabajo, una profesión interesantísima. Me gustaría que hablaras de ella porque hasta hoy la descubrí. Sí, mi papá construye muelles. ¿Eres ingeniero en muelles? Ingeniero portuario, ingeniero en puertos. Perdón, sí. Sí, y él sí, se ha dedicado toda la vida a hacer muelles, entonces nosotras crecimos, mis hermanas y yo, yendo sí, a todos los muelles, viendo todos los barcos. Es muy padre su profesión. A mí me encanta. Debe ser interesantísima. Además, es muy bonito cómo se mezclan la profesión de tu mamá como profesora y la profesión de tu padre, que también, como la de ella, consiste en construir lugares seguros o dar seguridad a alguien. Yo tengo la seguridad de que cada vez que te reúnes con ellos, les conversas de tus cosas, les hablas de tus cosas, de tus proyectos. Me decías que tu mamá es muy crítica. ¿Haces cambios en tus textos según lo que ella opina o no? Sí, sí, muchas veces que a lo mejor mi idea no se llegó a entender del todo, entonces en la letra es donde más me tardo. Con la música, Luca Ortega, que es mi productor, a él le muestro la música y sobre eso vamos también trabajando, pero en la música, digamos, me siento más cómoda. Un compositor comentaba el otro día en una entrevista periodística que ahora ser músico es muy difícil porque tienes que responder a ciertas líneas que marca el público. Es darle gusto, entre comillas, y lo digo con todo respeto porque él así lo dijo. En el ámbito de tu trabajo, ¿eso también ocurre, Natalia? No, porque yo decidí no seguir ese camino. Tuve la oportunidad, pero también un poco por mi personalidad, que he tocado varios géneros, he estado en varios lugares, no me sentí cómoda. Y con Luca Ortega, que también estuvo en el programa hace varios años ya, Tiempo, sí. Él también tiene una creatividad inmensa y nunca pone limitantes. Entonces, afortunadamente sí hemos como sido muy libres en eso. Hace un momento mencionaste la pandemia y tenemos todos una experiencia común respecto de esa situación tan difícil. Nos cambió la vida. Frenó muchos proyectos, nos hizo ver el mundo de una manera distinta, vernos a nosotros mismos de una manera distinta. Pero fíjate, en medio de todo eso, surgieron muchas voces que afirmaban lo mismo. Si queremos salvarnos, tenemos que seguir por el camino del arte. Yo te dejo un momento más, regreso enseguida. Hay que hacer una pausa. Ha pasado mucho tiempo desde el año 2013 en que publicaste tu primer álbum
Se llamaba, creo, y aquí lo tengo, La Vereda. ¿De qué se trata ese álbum? ¿Qué es? ¿Y qué significa para ti ahora? Sí, La Vereda fue un álbum que disfruté muchísimo porque fue mis primeras composiciones. Fue un proceso donde yo venía de tocar con varios grupos y de no sentirme del todo que pertenecía a algún género o a algún gremio musical. Y en La Vereda justamente unimos como toda esta gama que venía yo trabajando, que venía tocando. Y con Luca, que lo conocí para ese disco, eh, fue como una terapia para los dos durante un año que estuvimos grabando el disco. Y tardé tanto, ahorita estamos grabando el segundo, porque fue muy significativo ese álbum de La Vereda. Entonces fue como que lo dejé disfrutar durante ¿Es casi 10 posible años. conseguirlo? Sí, el disco se puede conseguir y también está bueno, en las plataformas digitales. Ahí se encuentra. De ese álbum, ¿cuál es el número que prefieres? ¿Cuál es el que te gustaría que oyéramos contigo ahora? A mí me gusta La Vereda. Ese es mi tema favorito. ¿Por qué? Porque es el resurgimiento. La vereda hablo sobre ya haber caminado mucho y después de sentir que no pertenecía a ningún lugar, decidí hacer mi propia voz en esa canción. Yo no sé de qué años habrán sido tus primeras grabaciones, Natalia. Yo creo que mi primer disco fue el de Cuinique, que tocábamos música tradicional, fue 2009, me parece que fue el primer disco. ¿Qué pasa con la música y el tiempo? ¿Se oye distinto? ¿La escuchas diferente ahora que cuando la escribiste o la empezaste a interpretar? Sí, sí, cambia mucho la perspectiva. Este, yo creo que es porque uno en ese momento estaba completamente metido en esa sonoridad y ahora es verlo desde fuera, desde otra etapa. ¿Te entran deseos de corregirte en algunas frases musicales o no? Ay, sí, eso es horrible, siempre. Puede haber una sola nota. Pero es imposible, ¿no? Sí. Es completamente imposible. Tienes que reconocer tus creaciones al como dé lugar. Sí. Aunque no creo que haya alguna de la que realmente te hayas arrepentido. Tú eres muy profesional, tienes mucha disciplina, conocimientos. Muchas gracias. Sí, creo que todas me gustan. O sea, habrá una nota por ahí que digo, ay, esa, ahí voy a desafinar. ¿Cómo te sientes como cantante, Natalia? Como cantante me ha costado trabajo, sí, como definirme, como decir, ay, yo soy cantante, porque con el violín siento que es el violín, o sea, soy yo a través del violín que comunico, pero la voz es algo tan directo que es como, ay, estoy siendo yo y me ha costado muchos años. Como que pasas a un primer plano donde te sientes muy expuesta. Exactamente. Sí, y no ha sido fácil, o sea, aprender pues a escuchar mi voz y decir. ¿Estudiaste canto, perdón? He tomado algunas clases, pero formalmente no estudié. Cuando compones, ¿piensas en tu voz? Sí, sí, tengo dos formas de componer. Una es, bueno, con el acompañamiento, con ya sea la jarana o el piano, y voy tarareando melodías. Y la otra que es a partir de la pandemia, justamente que empecé a trabajar sobre escritura. Y descubrí otras posibilidades con la partitura, escribiendo sobre arreglo. Pero sí siempre pienso en mi tesitura, o sea, como, bueno, uno conoce muy bien su voz, ya sobre eso mismo. Inevitablemente tenemos que hablar o hemos hablado de la pandemia. ¿Esto cambió tu posibilidad de viajar? Por cierto, has dado conciertos en los lugares más remotos o aquí cerquita con tus niños que te van a ver o a los que vas a ver a la isla Guadalupe.
Sí, sí fue un cambio fuerte, porque antes de la pandemia había estado muy activa y sobre todo, bueno, en las islas había estado yendo una vez por mes, una vez cada dos meses, y en la pandemia, pero coincidió porque me convertí mamá en la semana que cerró todo. Entonces, eh, digamos que pues de cualquier forma yo hubiera estado en casa al principio, pero después sí fue como esa falta pues de ver otros músicos o de que mi hija me escuchara tocando no nada más yo sola. Eh, y sí fue difícil, pero por eso decidí enfocarme a la composición para no sentirme completamente desconectada. ¿Dónde te sientes más, como te dije, identificada con el público? ¿En qué lugar? Me gustan mucho los conciertos pequeños. Me gusta donde se pueda ver a las personas y aunque me pone más nerviosa, Claro. pero me gusta mucho los conciertos íntimos. En orquesta sientes que de alguna manera te pierdes, como que pasas y no te ve, nadie te detiene. Sí, en orquesta nunca me sentí muy cómoda. O sea, me gustan, pero donde más es donde se puede hablar, donde uno puede, a lo mejor alguien está escuchando la canción y de pronto se le ocurre gritar de emoción, eso me gusta. Te gusta que las personas te emocionen y me imagino que también te gusta saber que con tu mensaje estás creando conciencias. Hay un trasfondo de, como te dije yo, a través del cual quieres enseñarnos algo muy importante o recordarnos algo muy importante, el respeto que debemos tener por la naturaleza. Ese es tu mensaje frecuentísimo. Sí, sí, porque yo mi relación con la naturaleza ha sido muy fuerte me surge esta necesidad pues de enamorar a la gente de nuevo de la naturaleza, porque yo creo que para poder cuidar hay que estar enamorado. Entonces, si uno no está conectado, no puedes incluirlo en tu vida diaria. Entonces, hay que reconectar. Hay que reconectar, hay que preguntarte muchas cosas, hay que hacer un breve corte y desde luego hay que felicitarte una vez más por todos tus logros que son infinitos y por cierto muy merecidos. El sol dándole paso al atardecer y resaltan siluetas de fiesta y baile por nacer, un festejo a la vida, la grandeza de soñar, maravillas de un mundo que tenemos que sanar.
desde muy niña participaste en el Festival de las Orquestas Infantiles. Eso debe haber sido una experiencia, pero maravillosa, Natalia. Sí, recuerdo mucho, teníamos nuestros encuentros a nivel noroeste, que era Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Baja California, y una vez al año era el nacional, que era en la Ciudad de México, en Bellas Artes. Pero para que fueras, porque solamente seleccionaban 2 músicos por año, por estado. Entonces era cada año como uno trabajar bien duro para ser seleccionado. Y el año que me tocó, que fue el 95, me parece, viajamos a México, nos quedamos en el centro histórico y fue súper fuerte esa experiencia. Me acuerdo que de los músicos que más había eran de Oaxaca y eran de los mejores. Y fue el grupo donde me estuve, donde hicimos más amistades. Y era increíble escuchar lo que ellos tocaban, te platicaban de la música de su estado. Y convivía con ellos todo el día, bueno, también de Yucatán, de varias partes. Y en la tarde íbamos a ensayar a Bellas Artes, y era Bellas Artes de niño. El sueño de todo músico, tocar en Bellas Artes. ¿Fue tu primer viaje a la Ciudad de México? No, porque mis papás originalmente son de la Ciudad de México. Entonces, nosotros siempre íbamos a visitar a mis abuelos. Pero como músico, sí, fue mi primer viaje. ¿Les dices a tus alumnos que escuchen las voces de la naturaleza porque ahí está la música? Pero las ciudades también tienen sus voces y también escriben música. ¿De qué manera interpretas esto en relación a la Ciudad de México? Sí, híjole, México está lleno de sonidos. A mí la Ciudad de México siempre me pareció que, bueno, el sonido que más me llamaba la atención era el estruendo de la lluvia. Y cómo llegaba y toda la gente se movilizaba, o sea, era como un cambio muy, muy drástico del pre-lluvia con la lluvia. Me llamaba mucho la atención. Y creo que eso se puede reflejar a lo mejor en la música, como tiene mucho movimiento. Y a mí me cuesta un poco componer como hacia lo urbano, pero creo que si me siento y observo y analizo la ciudad, puedo sacar muchísimas. A lo mejor ese sería mi siguiente proyecto. Un creador como tú necesita del silencio y aquí no podría encontrarlo. Sin embargo, ¿te quedarías aquí? Ay, a mí la Ciudad de México me encanta. Me gusta mucho, mucho. Y creo que sí. Creo que yo sí podría encontrar un rinconcito, pero siempre viajando al mar. Sin olvidarlo nunca. Creo que nunca te apartas de él, aunque no estés ahí, cerca. Lo tienes en tus palabras, en tus composiciones, en tu memoria, en tu historia personal y familiar. Una historia, insisto, muy llena de logros, muy brillante, muy limpia y llena de respeto hacia el arte y hacia el público. Sí, muchas gracias. La verdad es que me apasiona todo lo que he hecho y creo que no hubiera escogido otra carrera. No te imaginas haciendo otra cosa. ¿Tienes algún otro proyecto por el momento, Natalia? Sí, ahora el proyecto que estamos trabajando es el ensamble Natalia Arroyo. Sí. Y este proyecto se llama Reconectando Raíces. Y tuve el apoyo de FONCA Músicos Tradicionales el año pasado. Y con este apoyo hice arreglos de música tradicional mexicana, partiendo de la raíz, o sea, utilizando las melodías de la música tradicional, e hicimos arreglos con el ensamble, que es Edwin Montes en la guitarra y José Luis Rodríguez en el contrabajo. Y empezamos ahí a explorar todos estos géneros que hemos tocado, porque ellos también son de Ensenada. Entonces tienen una gama de géneros de improvisación. ¿Cómo se formó el ensamble, Natalia? ¿Y desde cuándo? Sí, tenemos desde 2017, más o menos, tocando. Todo comenzó porque tenía yo un concierto en Ensenada y estaba buscando un guitarrista. Y me recomendaron a Edwin Montes.
y nos conocimos y desde ahí hicimos clic y me dijo que tenía un amigo que tocaba el contrabajo, que es José Luis, y nos conocimos y ya no nos separamos. Y con ellos hemos ya hecho varias giras y son músicos y amigos que los quiero muchísimo y son apasionados de la música, son maestros también en la universidad. ¿Cuántos instrumentos tocas? Pues digamos, yo diría que dos, que sería la jarana y el violín, y algunas variaciones como el charango, la vihuela, pero digamos que más la jarana y el violín. ¿Esos instrumentos los elegiste o llegaron a tu vida por circunstancias especiales? Llegaron a mi vida y... ¿Por qué? ¿Cómo? El violín fue una coincidencia entre que alguna vez, bueno, vi una película, vi el violín y en cuanto dije violín, mi mamá así al día siguiente ya, estás inscrita en clases de violín. Pero estaba yo muy pequeña, entonces crecí con el instrumento. O sea, fue pues como mi compañero desde pequeña. Y la jarana, cuando estuve con Son de Madera y que con Tereso Vega, que es gran amigo, pues a escucharlo tocar para mí era así una maravilla y con él estuve aprendiendo y ya tampoco solté la jarana. En tu preparación hay una etapa muy rica, muy hermosa en todos sentidos. Tu estancia en el Conservatorio de las Rosas de Morelia. Sí, estudié ahí en el 99, me parece. Estaba yo muy chica, tenía 16 años. Me fui para estudiar con la maestra Gela y me encantó el conservatorio porque, bueno, fue una etapa donde la escuela de cuerdas era muy fuerte, era muy, muy buena. Entonces muchos estudiantes de fuera se iban a estudiar allá. Y aparte de la escuela, la ciudad de Morelia es hermosísima. Y el edificio del conservatorio es un monumento, es una belleza. Sí, para mí era como, viniendo del norte, donde es otra arquitectura, y llegar al centro colonial, al ex convento de las Rosas, pues era una maravilla. O sea, ir a clases ya simplemente de estar adentro del convento tomando clases de armonía o de solfeo. Y en los fines de semana me escapaba con amigos a Pátzcuaro. Y ahí en Pátzcuaro escuchábamos músicos que venían de Tierra Caliente o de la meseta purépecha. Entonces era tener esas dos líneas, lo clásico durante la semana y en el fin de semana la música tradicional. Lo que dices me hace recordar que un comentario tuyo nuevamente, que para ti la música tradicional es muy importante. Es parte de tu historia como compositora. A lo largo del tiempo, aunque eres muy joven, habrás visto cómo ha cambiado el interés del público hacia la música popular, tradicional. Siento que inclusive tiene otro lugar en los escenarios más grandes. Hay un movimiento fuerte, creo, en estos últimos 10 años, donde ya, o sea, antes la música tradicional la veía en escenarios muy pequeños o en ciertos peñas, y ahora ya, está el Teatro de la Ciudad que tiene eventos grandes, y me gusta mucho que se ha vuelto la escena ya muy, muy importante, y también en los jóvenes, porque antes, yo recuerdo cuando hace 20 años tocaba música tradicional, iban los amigos de mis papás a verme nada más. Sí, sí. Y ahora hay clases de música tradicional en diversas partes y también de bailables, que eso a mí me parece muy importante porque la percusión que logra el bailarín es muy importante en esta música. Sí, ahora uno ve los fandangos tanto del son huasteco como del son jarocho y sí, me fascina a mí cuando ves en un parque el tablado o la tarima y muchísima gente zapateando. Tengo que hacerte una pregunta. Estamos a punto de terminar el programa. ¿Qué te gustaría que escucháramos para despedirlo? Me gustaría escuchar algo del ensamble Natalia Arroyo. Sí, muy bien. Que tenemos una versión de La Llorona. ¡Ay, qué maravilla!
que... La vamos a escuchar con mucho gusto, recordándote y deseándote siempre lo mejor. Lo mereces. Me encanta que hayas nacido con un destino de artista. En tu vida se han juntado muchas cosas, tu talento, tu disciplina, pero sobre todo tu generosidad y tu amor. Insisto, amor al arte y a la naturaleza. Muchas gracias, Natalia, y un beso y un abrazo para tu niña. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Saludos a tu esposo. Adiós. Bye. Gracias.